Bien, como les decía, hoy vamos a ver lo que es masaje de la zona del cuello, ¿sí? Y del trapecio superior, ¿ok? Eh, ahora les voy a compartir pantalla para que puedan ir viendo. Me avisan por favor si se ve. ¿Ahí se ve, chicos? Sí, Perfecto. profe. Sí, profe. Buenísimo, buenísimo. Bueno, hoy, ¿sí? Vamos a ver principalmente el masaje en lo que sería la zona de cuello y espalda. Eh, Primero que nada, lo que vamos a ver qué músculo vamos a tratar, ¿sí? Primero, el trapecio es todo este músculo que está acá, ¿sí? Es todo este músculo. El, el trapecio tiene tres partes, como lo vieron en la clase de anatomía, ¿sí? Tiene tres partes. Parte superior, ¿sí? Que va hasta el cuello, la parte media y la parte inferior. Cada parte tiene su función, ¿ok? Nosotros lo que vamos a hacer hoy es masaje en la zona de trapecio superior y del cuello, ¿sí? Vamos a ir solamente a estas dos partes. Bien. Hoy la tengo a mi pareja ayudándome porque necesitaba a quien hacerle masaje para que ustedes puedan ver, ¿sí? Así que si se llega a cortar algo o se escucha mal, me paran, o si tienen preguntas, me paran, hablan y me dicen, ¿ok? Porque no voy a estar viendo mucho el teléfono, voy a estar haciendo el masaje, ¿ok? Listo, profe. Bien, chicos, para lo que sería el masaje en la zona del cuello, ¿sí? Hablando del cuello, solamente vamos a trabajar esta zona, ¿ok? Hacete un poquito más atrás, para acá atrás. Ahí se ve mejor, ¿no? Sí, bien. El masaje en la zona del cuello, básicamente, vamos a trabajar solamente sobre esta zona, ¿ok? ¿Se ve bien ahí? Sí, profe, sí se ve. Sí, profe. Buenísimo, perfecto. Entonces, para la zona del cuello, ¿cómo vamos a trabajar? Lo primero que tenemos que hacer es colocar una superficie deslizante, ¿sí? En este caso sería la vaselina, que es lo que yo recomiendo que usen, vaselina sólida, ¿sí? Y Se tildó. comenzamos haciendo, ¿cómo? ¿Se ve bien ahí? ¿Se escucha bien? Sí, profe. Buenísimo. Como les decía, el primer paso que tenemos que hacer para el masaje de cuello
es el roce, ¿sí? El roce lo vamos a hacer a una mano, ¿sí? Porque la zona del cuello es una zona pequeña en la que tenemos que trabajar. Entonces se trabaja con roces de forma circular de los dos lados del cuello. Una parte va a cubrir el pulgar y la otra parte va a cubrir mis 4 dedos, la parte del cuello, ¿sí? Siempre hablando del cuello. Los roces se hacen de abajo hacia arriba hasta llegar a la zona de la base del cuello. Entonces yo voy a trabajar sobre toda esta zona, ¿sí? Eh, Luego de que la prepare a la zona con un roce superficial, ¿sí? Recién vamos a empezar a presionar un poco más la zona, hacemos un poco más de fuerza y le metemos un poquito más de velocidad para hacer un roce más profundo. De la misma forma, solamente que el roce se hace más profundo, para llegar a músculos más profundos del cuello. Acuérdense que el cuello es una zona que está con mucho músculo, ¿sí? Es una zona que está muy inervada, es decir, hay mucho nervio y hay mucha llegada de sangre, ¿ok? Así que tratemos de respetar estos pasos bien, roces superficiales y después metemos un poco más de presión, ¿sí? Para llegar a planos más profundos. Una vez que que ya pasaron, por ejemplo, unos 10 minutos, 5 o 10 minutos, de que ya hice roces superficiales y profundos entre los dos, voy a pasar a lo que es el amasamiento. ¿Cómo era el amasamiento? Con 3 dedos, pulgar, dedo índice y dedo medio, ¿sí? Lo puedo hacer en un solo lado, ¿sí? Lo voy a trabajar de un solo lado, haciendo como si estuviera tomando los músculos, ¿sí? Y los voy a amasar, los voy a apretar los músculos, ¿ok? Lo puedo hacer el amasamiento de la misma forma del roce, nada más que con estos 3 dedos y haciendo un poco más de presión todavía. ¿Ok? ¿Hasta acá vamos bien? Sí, profe. Sí, profe. Bien. El amasamiento lo puedo hacer con 3 dedos, como les dije, o lo puedo hacer a mano llena, ¿sí? Lo puedo hacer de las dos formas. A mano llena voy a tomar los 4 dedos, en este caso la parte derecha, ¿sí? Del cuello, y con mi pulgar la parte izquierda. Y voy a hacer un movimiento de abajo hacia arriba, ¿sí? De abajo hacia arriba. Empiezo presionando de abajo y termino a la altura de la base del cuello. A esta altura termino, ¿sí? Empiezo a hacer un movimiento de abajo hacia arriba y cuando voy subiendo voy haciendo presión y más presión y más presión, ¿sí? Este movimiento se repite, ¿por qué? Porque lo que hace el amasamiento es liberar adherencias, favorecer el movimiento intramuscular, es decir, que los músculos del cuello se muevan con más fluidez, con más normalidad, ¿sí? ¿Qué podemos encontrar en el amasamiento? A medida que vamos haciendo el masaje podemos encontrar zonas o puntos de dolor, ¿sí? Esos puntos o focos de dolor los tenemos que ir ablandando y moviendo con el amasamiento, ¿sí? Con este movimiento de abajo hacia arriba, de abajo hacia arriba, de abajo hacia arriba, siempre haciendo una presión que el paciente aguante, ¿sí? Vamos a trabajar sobre el umbral de dolor de la persona, ¿sí? Nunca trabajemos sobre nuestras expectativas. Se trabaja hasta donde el paciente aguanta, ¿sí? Una vez que ya localicé con el amasamiento algún punto doloroso, ¿sí? Eh, en este caso, en este caso, siempre hablando de ella, ¿sí? Encontré un punto de dolor en la zona izquierda de su cuello, ¿sí? Ahora, ¿yo qué voy a hacer?
Una vez que yo localicé este punto con el amasamiento, voy a empezar con el dedo gordo, ¿sí? El dedo pulgar, voy a empezar a hacer circulitos más pequeños y más pequeños en la zona donde a ella le duele, ¿sí? Empiezo a hacer círculos y de a poco voy aumentando la presión, ¿sí? Siempre respetando el dolor del paciente, no se olviden. Busco, busco, busco. Acá hay un punto doloroso, ¿sí? ¿Cómo se van a dar cuenta? ¿Por qué? Porque la persona o se queja o hace algún tipo de movimiento con el cuello o con el cuerpo, se empieza a mover para un lado o para el otro, o lo que puede hacer también es que la persona empiece a mezquinar la zona, empieza como a querer zafarse de nosotros, entonces en ese caso hay que bajar un poco la presión, ¿ok? Bien, volviendo al punto de dolor, yo voy a hacer presiones y fricciones. Primero las fricciones, ¿ok? Voy a friccionar en forma de círculo y de forma rápida, ¿sí? Rápido, 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 rápido. ¿Cómo hago yo para saber que a la persona le duele mucho, le duele poco? Le pregunto al paciente, del 1 al 10, ¿cuánto te duele? La persona si me dice entre un 6 o un 7 es porque estamos en una escala de dolor que el paciente puede aguantar. 8, 9 o 10 hay que bajar un poco la fuerza que estamos usando para no lastimarlo más al paciente. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque al paciente que le hacemos doler de más o de forma exagerada es un paciente que no va a volver a nosotros. Es una persona que no va a volver a nuestras manos. ¿Ok? Entonces hay que trabajar. Hay que trabajar sobre el dolor, porque lamentablemente hay que hacerlo. Hay que hacerle doler a la persona, pero que sea un dolor soportable para él o para ella. ¿Sí? Una vez que yo encontré el punto de dolor, fricciono, hago círculos con el pulgar rápidos. Círculos rápidos, rápido, rápido. Y una vez que pude liberar un poco más esta zona del dolor, voy a hacer también con el dedo pulgar o con los 4 dedos, voy a hacer una presión, ¿sí? Voy a presionar la zona. Presiono y ahí mantengo. Solamente mantener la presión, nada más que eso. ¿Qué puedo sentir acá adentro cuando yo estoy presionando? Puedo sentir cómo el nudo se va moviendo o cómo los músculos empiezan a ceder. ¿Qué quiere decir esto? Quiero decir que voy a sentir en mis dedos cómo los músculos del cuello se van moviendo unos a otros, cómo la contractura se va desdoblando, por así decirlo, ¿sí? Eso voy a sentir yo en la yema de mis dedos, ¿ok? Voy a sentir cómo pasa la zona de estar dura a estar blanda, ¿sí? Voy a sentir esa transición, ¿ok? La presión se mantiene siempre que sea una presión tolerable para el paciente, ¿sí? No se olviden de eso, tiene que ser tolerable. Una vez que yo siento que la contractura o la tensión de esta zona está bajando, lo que voy a hacer es empezar a hacer círculos con la misma presión que estoy haciendo, hago círculos más lentos en este caso, no es fricción, estamos haciendo círculos con presión. Voy a presionar y voy a buscar otro punto de dolor. En este caso, a ella le dolía acá arriba. Ahora el punto de dolor está acá abajo, ¿sí? Baja un poquito. ¿Por qué? Porque la musculatura se va moviendo y la contractura también se va moviendo, ¿sí? Hasta acá, ¿se entiende? ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay alguna duda?
¿Se entendió esto, chicos? ¿Seguro se entendió? ¿Sí? ¿No hay ninguna duda? Buenísimo. Listo, entonces. Una vez que yo termine de presionar, la presión generalmente la tengo que mantener entre 90 segundos y 120 segundos, es decir, 1 minuto y medio a 2 minutos. ¿Por qué tanto tiempo? Para poder lograr que a nivel nervioso, ¿sí? A nivel del cerebro, envíe las señales que necesito para la liberación de los músculos, para la liberación de las tensiones. ¿Se entiende? Por eso mantenemos 90 segundos para arriba. ¿Sí? Si la persona aguanta un poco más de 2 minutos, lo mantenemos. Siempre acuérdense de una presión que sea tolerable para él o para ella. ¿Sí? Eh, Hasta acá vamos bien. No hay ninguna duda, ninguna consulta, ¿no? Bien, buenísimo. Una vez que yo terminé, ¿sí? Lo que voy a hacer es volver al principio. O sea, yo terminé de presionar y vuelvo a hacer unos pequeños roces superficiales para volver a relajar esta zona. ¿Sí? Si leyeron la clase anterior, Profe, es anestesia. Dígame, Profe, se tildó hace rato. sí, Recién. lo único que pasa es que se tilda muy seguido y no sé si después en la grabación se ve de nuevo así. avísenme entonces, ¿en qué parte se tildó? Capaz que sea mi internet que anda de flojo estos días, estuvo andando muy mal por eso. Díganme en qué parte y la vuelvo a repetir. Cuando empezó a hacer los roces nuevamente, profe. Ah, ese fue el final. ¿Por qué? O sea, toda la otra parte se vio lo del principio, los primeros roces, luego el roce profundo, luego los amasamientos, luego las fricciones y las presiones, ¿eso se vio bien? ¿No se tildó eso? Eso se vio bien. Sí, eso sí. Buenísimo. Entonces, vuelvo de nuevo. Una vez que yo termine de presionar esos 2 minutos, lo que tengo que hacer es volver a hacer roces, ¿sí? Volver a rozar de la misma forma que comencé para relajar a la persona, ¿sí? Seguramente, cuando empecemos el masaje y estemos haciendo los roces, a la persona le dé sueño, o bostece, o nos dé signos de que ya se relajó, ¿sí? Acuérdense que las personas van a venir ya sea para masajes relajantes o para masajes descontracturantes, ¿sí? Si la persona viene para relajarse, lo único que se hace es roce superficial en todo el cuerpo. ¿A qué me refiero todo el cuerpo? A la zona de la espalda, el cuello y las piernas, ¿sí? Que es lo que generalmente se hace cuando la persona está en la camilla y está boca abajo, ¿ok? En otros casos, que la persona viene para hacerse un masaje descontracturante porque le duele el cuello, porque le duele la zona de los trapecios, en estos casos la persona no se va a relajar, ¿sí? ¿Se va a relajar? Sí, pero se va a relajar luego en su casa, una vez que ya todo, todos los mediadores químicos del masaje. Algo muy importante para aclarar es que el masaje produce los efectos que ya mencioné, ¿sí? El alivio del dolor, la disminución de los síntomas de tensión muscular, pero lo hace de forma transitoria. ¿Qué quiere decir esto? Que lo hace por un par de horas. La persona se va a sentir mucho mejor, sí, pero después le va a volver a doler. Le va a volver a doler, pero en menor medida de lo que le dolía antes de llegar a nosotros. ¿Se entiende hasta acá? ¿Se entiende eso? Sí, Buenísimo. profe. Entonces, ¿qué es lo que
lo que tiene que hacer la gente, o lo que tendría que hacer la mayoría de las personas que vienen a un masaje con nosotros, son varias sesiones las que hay que hacer. Hay que aclararle a la persona que se necesitan varias sesiones para producir todos los efectos del masaje, para que a la persona se le vaya la contractura del cuello, para que se le vaya la contractura del trapecio. ¿Se entiende? Para esas cosas necesitamos más de una sesión. En una sesión no podemos hacer mucho, más que aliviarle los síntomas de forma transitoria, ¿sí? Y si la persona continúa en nuestras sesiones, van a ver cómo en 5 sesiones la persona les dice que ya puede dormir mejor, que ya no tiene insomnio, que ya no le duele la cabeza, ¿sí? Porque generalmente acá en Argentina tenemos un problema muy grande de que las personas trabajan mucho con computadoras. Entonces, ¿cuál es la zona más afectada? Los trapecios y el cuello. La persona no duerme bien, ¿sí? Tiene insomnio, se duerme a las 3 de la mañana y se tiene que levantar a las 7, ¿sí? En vez de dormirse a las 12, a las 11, no pueden por el dolor de cuello y por el dolor de cabeza que producen. ¿Por qué? Porque los músculos trapecios, los músculos del cuello, producen la cefalea, ¿sí? Cefalea es dolor de cabeza. Por si no sabían, cefalea significa dolor de cabeza. En algunos casos puede hasta producir migraña. La migraña ya es el dolor de cabeza de forma permanente. Hay personas que lo tienen, sí, hay personas que lo padecen mucho. ¿Por qué? Porque tienen contracturada toda la zona del cuello, toda la zona de la espalda alta, ¿sí? Los trapecios, los músculos paravertebrales del cuello, el esternocleidomastoideo, ¿sí? Todos estos músculos en su conjunto, y si están todos contracturados, producen muchos dolores de cabeza y muchas limitaciones para su vida. Me han tocado casos, por ejemplo, de un paciente que le hice masaje del cuello y a los 5 días, si no me equivoco, a la semana que le hice, la persona ya podía dormir de costado. Antes no podía. Antes esa persona solamente dormía boca arriba porque se dormía por un lado y el otro día amanecía con el cuello todo duro. Se dormía por el otro lado, lo mismo, pero con el lado contrario. Entonces, los masajes, una vez que empezaron a hacer su efecto, luego de reiteradas sesiones, la persona empezó a dormir mejor, empezó a tener un sueño más profundo. ¿Por qué? Porque una persona se duerme, sí, pero el dolor de cabeza puede aparecer en medio de la noche y eso te va a despertar. Es decir, que no vas a tener un sueño profundo y reparador como se tendría que tener. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, profe. Perfecto. Eh, Ahora me acuerdo de un segundito que voy a cambiar de posición a mi pareja para que hagamos el masaje de trapecio. Me aguantan 2 minutitos.
Bien, chicos. A ver, denme un segundito. Ahora sí. Bien. El masaje para el trapecio, yo voy a estar. Sí. ¿Quién levantó la mano? Natus, dime. Hola, profe. Le pregunto, todo lo que usted Sí, escribió hace un rato, que estaba comentando de tanto el cuello como el tema de la espalda, a mí lamentablemente me toca sí. vivirlo porque soy una persona que tiene esclerosis múltiple y Bien. tengo pinzado y rectificado lo que es la columna cervical, ¿sí? La verdad que yo soy una persona Sí. que siempre estoy Es un tratando de padecimiento hacerme, muy grande que que, o lo. sea, Sí. sí, ya crónicamente es el dolor, es Sí, sí, crónico, sí, ya te escucho. no, lamentablemente no hay una cura, digamos. Vivo haciendo mi kinesiología y Claro, otras lo que. alternativas, digamos. Yo le pregunto ahora a usted, ¿la masoterapia Sí. para las personas con una patología crónica como la mía ayuda o es algo que puede sacar el dolor momentáneamente, únicamente? Es algo que va a sacar el dolor de forma momentánea. ¿Por qué te lo Ajá, digo? Porque las personas con esclerosis múltiple ya tienen un padecimiento a nivel neurológico, ¿sí? sí. No es el padecimiento muscular, ¿sí? Que va a tener una persona, por Ujú, ejemplo, un oficinista. ¿Se entiende la diferencia? ujú. Sí, sí, ¿Se entiende, Nasud? Bien. sí, sí. Aparte, yo trabajo con Entonces, computadora sí también, te así va, que sí, es todo junto, digamos. claro, eso aumenta mucho más. Eso aumenta Sí, mucho más las probabilidades de que tengas toda esta zona, la tengas dura. Todo lo que es cuello, todo lo sí, que es trapecio. ¿Se entiende? ujú, sí, sí, sí. Entonces, lo que quiero lograr yo con esto, y capaz que para vos también te sirva, las sesiones de masoterapia te vayan a ayudar mucho a vos a disminuir los síntomas, ¿sí? Es decir, a Ujú, llevarlos de una forma más transitoria, ¿sí? No es que te vas a curar permanentemente, pero todos los días una sesión de masoterapia no te va a venir para nada mal. Te lo digo en serio, ujú. no te va a Sí, venir sí, para sí. nada mal. Te va a ayudar muchísimo. Porque generalmente, ¿qué es lo que hacen los médicos o kinesiólogos? Te dan 10 sesiones y nada más. Y en una persona con Sí, esclerosis múltiple, es una persona que tengo que tratar siempre, que va a ser un sí. paciente crónico en mi consultorio, Claro. en el caso hablando del kinesiólogo, ¿no? Eh, Ujú, entonces, en tu caso, te va a venir muy bien las sesiones de masoterapia, pero de forma intermitente, es decir, seguidas, ¿ok? ujú. Ok, ok. Buenísimo. Bueno, chicos, vamos con el trapecio. Como les decía, trapecio superior empieza acá y llega hasta el cuello, ¿ok? Acá va el trapecio superior. Trapecio medio es toda esta zona de acá el medio y el inferior hace este recorrido, ¿sí? Todo el trapecio eh, influye mucho en los movimientos de la columna y sobre todo del cuello. Entonces, yo para trabajar el trapecio, ¿qué voy a hacer? Primero comienzo con lo que es roce, ¿sí? Vamos a trabajar trapecio por trapecio, es decir, primero de un lado y luego del otro, ¿ok? Entonces, comienzo trabajando trapecio derecho en este caso, haciendo roces superficiales, tomando lo que más pueda con mis tres dedos. ¿Por qué? Porque la posición que tiene el paciente ahora es una posición que relaja toda esta zona. ¿Se entiende? Es una posición que va a relajar los músculos del cuello y los músculos del trapecio superior. Es decir, toda esta zona de acá para arriba va a estar todo más relajado de lo normal. Entonces es una posición óptima para trabajar el paciente. ¿Se entiende? Buenísimo. Sí, profe. Sí, profe. Entonces, yo comienzo roces a tres dedos, ¿sí? Porque a mano llena no me alcanza porque mi mano es muy grande, ¿sí? Entonces, a tres dedos yo voy a trabajar acá con el trapecio superior y empiezo a hacer roces superficiales,
¿sí? Como dice el Power dice, paciente sentado, brazos apoyados en una superficie plana, en una mesa, en este caso, brazos entrelazados y apoya la frente en los brazos para producir la relajación de tus músculos. Ahora, los roces, puedo hacerlo como estoy haciendo yo, roces superficiales, o roces profundos con los nudillos, como dice el Power. ¿Qué voy a hacer? Trabajo con mis nudillos de esta forma, siempre siguiendo la línea de los trapecios, ¿sí? Llego hasta el cuello y bajo, ¿se entiende? Esto ya es un roce más profundo, es decir, con un poco más de presión, ¿se entiende? Hasta acá vamos todo bien, ¿no? Buenísimo. Ahora, los amasamientos, ¿sí? Los voy a hacer a 3 dedos o a mano llena, dependiendo la contextura del paciente. En este caso, los voy a hacer a 3 dedos y voy a tomar toda la zona del trapecio, ¿sí? Tomo toda esta zona y la empiezo a amasar. Amaso, 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 ¿sí? Voy a amasar la zona con la presión suficiente para que el paciente no le duela tanto, pero sí que sienta que le estamos haciendo el masaje, ¿ok? Acuérdense de no producir tanto dolor, sino producir el dolor suficiente que nos permita trabajar, ¿ok? Bien. Ahora, una vez que yo ya hice todo lo que es amasamiento, voy a empezar a meter un poco más de presión y voy a hacer con el dedo gordo o dedo pulgar, voy a empezar a hacer fricciones en todos lados. Fricciones, 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 fricciono, fricciono en forma de círculo, ¿sí? Círculos rápidos, friccionando y buscando alguna, en este caso, buscando alguna contractura que la encontré. Está acá, ¿sí? Acá hay una contractura. Así como tengo una acá, puedo tener 10 más, ¿ok? La primera que se manifestó fue en esta zona. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a empezar, lo puedo hacer con el pulgar, ¿sí? Voy a empezar a hacer círculos pequeños, con un poco más de presión, siempre respetando el dolor del paciente, ¿sí? Acuérdense, la escala que les dije, del 1 al 10, ¿cuánto te duele? La persona me dice 8, 9, le bajo un poquito la intensidad. Si me dice 6, 7, buenísimo, nos quedamos donde estamos y trabajamos sobre este punto de dolor, ¿ok? Empiezo a hacer círculos pequeños, pequeños y siempre con mucha presión, ¿sí? Presiono, presiono, presiono y le hago círculos. Una vez que yo encontré, porque lo van a sentir, ¿sí? Van a sentir como pequeñas montañitas. ¿Ven esto? ¿Ven esto? Esto es una transición, ¿sí? Acá hay una banda, hay un músculo que está tenso, ¿sí? Es esta zona de acá. Este músculo no me está dejando llegar al medio de la contractura, ¿sí? ¿Ven este paso de acá? ¿Ven eso? Eso es un músculo que está tenso. Entonces yo tengo que ponerme el dedo más duro, ¿sí? Más rígido mi dedo y tengo que llegar a la mitad de este músculo, ¿sí? Para yo recién ahí presionar. Una vez que llegué a esa mitad, ya puedo presionar, ¿sí? No tengan miedo de presionar, chicos. No tengan miedo, ¿sí? Es totalmente normal que sientan esto y que a la persona le va a doler, sí, le va a doler, porque estamos presionando, estamos haciendo una técnica dolorosa. Entonces, una vez que yo encontré este punto de dolor, lo que voy a hacer es mantener la presión por unos 2 minutos aproximadamente, ¿sí? Para producir los efectos necesarios, ¿sí? Que el cerebro me mande todos los mediadores químicos para producir la descongestión de esta zona, ¿sí? Que los músculos se ablanden, que los músculos se relajen, ¿sí? Una vez que yo termine la presión, lo que voy a hacer es volver a hacer roces un poquito más superficial, ¿sí? Para que la persona se vuelva a relajar y ahí daremos por finalizado el masaje, ¿sí? Ahora,
que hay que tener importante en cuenta acá, la dirección del trapecio. Empieza acá y sigue toda esta línea, ¿sí? Entonces yo cuando trabaje los amasamientos trabajo acá y trabajo también un poquito el cuello, ¿sí? Por más que ya lo haya trabajado el cuello en una sesión anterior, cuando yo trabajo trapecio y trabajo el cuello, ¿sí? Trabajo trapecio superior. Una vez que yo trabajé el trapecio superior, lo que puedo hacer es venir a trabajar el trapecio medio y el inferior, ¿sí? ¿Cómo voy a hacer eso? Con los nudillos, solamente con los nudillos. Yo voy a hacer un movimiento como de pincel, ¿sí? Y voy a ir presionando siempre al costado de la columna, ¿ok? Yo voy a ir presionando. Acá está la columna de ella, ¿sí? Todo eso. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a presionar acá al lado, todo este lado y todo este cuadrado de acá, ¿sí? Toda esta zona voy a presionar y voy a tratar de tomar el trapecio medio y el trapecio inferior, ¿se entiende? Entonces yo empiezo a hacer con los nudillos un masaje más intenso, ¿sí? O también lo puedo hacer con el pulgar, no hay ningún problema con eso. Empiezo a hacer círculos con el pulgar. Son las dos formas que podemos trabajar el trapecio inferior en este caso y el trapecio medio acá arriba, ¿sí? ¿Por qué lo trabajo hasta acá nomás? Porque acá ya comienza la escápula, hay un hueso acá. Entonces yo lo voy a trabajar desde esta parte hasta el medio y de toda esta parte que es el trapecio inferior. ¿Se entiende? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Se trabó en alguna parte? ¿Quieren que repita algo? Todo bien, profe. Buenísimo. Una vez que yo ya hice los suficientes roces profundos, porque se hace ya profunda en esta zona, voy a empezar a localizar de nuevo, ¿sí? Otros puntos de dolor, ¿sí? En este caso, acá tengo otro punto de dolor, ¿sí? ¿Qué es lo que tengo que hacer? De nuevo, empezar a flexionar de una forma rápida y enérgica, ¿sí? Y van a sentir cómo se mueve todo adentro, ¿ok? Y una vez que ya pude mover un poco más la contractura, Profe, empiezo una a hacer presión. consulta. Dígame, ¿Y cómo sabemos más o menos que siente dolor en esa parte? ¿Es como una pelotita o algo? claro, ¿vos qué vas a sentir? Ya les voy ahora que termino con esto, les voy a explicar, me voy a poner yo de frente si me vean. Vas a sentir como una pelotita, vas a sentir como, ¿cómo te puedo decir? Como si fueran ¿Viste cuando burbujitas, ¿puede tenés, ser? claro, vas a sentir, en vez de burbuja vas a sentir como unos, ¿viste cuando tenés algo en el bolsillo del pantalón que tiene un relieve, que vos lo sentís, sabés que hay algo ahí? Lo mismo Sí. vas a sentir acá en el músculo. Y cuando vos lo apretes acá en el músculo, vas a sentir como un crujido, ¿sí? Vas a sentir como cruje algo. Eso que está crujiendo, así se los explico así para que se acuerden, porque es literal, pasa eso. Empieza a crujir la zona y eso que está crujiendo son músculos. Es una contractura que está acá, en este caso de ella, y que tenemos que liberar, ¿sí? Ah, bien. Bueno, profe. Es así tal cual como se siente. Una vez que yo, en este caso del trapecio medio y el trapecio inferior, solamente vamos a trabajar con roces, ¿sí? Lo puedo hacer a mano llena o con el pulgar. El amasamiento lo puedo hacer un poco más fuerte con los nudillos. Y después las fricciones o las presiones, ¿sí? En lo que es la zona del cuello y del trapecio, les recomiendo que no hagan golpeteos, ¿sí? ¿Por qué no? Porque en esta zona podemos afectar indirectamente los pulmones de la persona, ¿sí? Y no queremos hacer eso. Entonces, para evitar eso, solamente vamos a hacer en la zona de cuello y de trapecio, vamos a trabajar con roces superficiales y profundos, amasamientos y las presiones y las fricciones. Nada más que eso, ¿ok? ¿Hasta acá se entendió todo? Perfecto, chicos. Ahora vuelvo a poner mi cámara de frente para que me vean a mí.
y ya seguimos charlando. Bueno, chicos, ¿quedó alguna pregunta? ¿Quedó alguna duda sobre algo? Profe, Dígame. ¿cuánto dura más o menos cada sesión? Bien, vamos a ese punto que es muy importante. Cada sesión dura, o por lo menos las mías, entre 45 minutos y 60 minutos. ¿Sí? 45 minutos y una hora. Em, Generalmente, como casi, yo diría que el 95% de la población tiene alguna contractura o tiene algún tipo de dolor. Entonces, la gran mayoría de las consultas que lleguen a ustedes va a ser porque les duele algo. Sí puede haber uno que otro caso que la persona les diga me quiero relajar. ¿Sí? En ese caso se hace solamente roce superficial en toda la zona, en toda la espalda, en todo el cuello, en todas las piernas, tanto de la parte de adelante como de la parte de atrás de las piernas, ¿sí? Eh, en todas esas zonas se hace solamente masaje relajante, ¿sí? Ahora, eh, ¿de qué va a depender la duración de la sesión? Del tiempo que nos lleve trabajar esa contractura. Hay contracturas que se van a manifestar con mucha más fuerza que otras, ¿sí? Hay contracturas que los van a dejar trabajar, otras que no los van a dejar trabajar y van a pasar 3 4 días y no la van a poder sacar. Para esos casos van a tener que tener mucha paciencia y hacer bien todo este trabajo, todo el trabajo previo. ¿A qué me refiero con previo? A los roces y a los amasamientos. Si yo hice bien todos los roces superficiales y profundos y todos los amasamientos, las fricciones y las presiones me van a sacar cualquier contractura y eso se los puedo asegurar, ¿sí? Para eso yo tengo que trabajar bien todo esto, todos los roces, todos los amasamientos, ¿sí? Y todas las presiones volver a, para volver, perdón, para poder romper todas esas contracturas. Entonces, ¿qué te puedo decir? En teoría es una hora, ¿sí? Si dura más o dura menos, eso no importa, Carmen. ¿Por qué? Porque va a depender de cómo te venga la persona. Si la persona te viene ultra, hiper, mega contracturada, le tenés que avisar que vas a trabajar solamente tal zona, por ejemplo, los trapecios. Trabajas trapecio derecho y trabajas el trapecio izquierdo. Listo por hoy. Por esa sesión ya estamos. Y estoy más que seguro que te va a faltar tiempo para trabajar los dos trapecios. Generalmente se hace un trabajo de roces superficiales profundos entre 5 y 10 minutos entre los dos tipos de roce. Se trabaja también unos 10 minutos de amasamiento, ¿sí? Y 5 minutos, 5 minutos, eso varía entre lo que es fricciones y presiones. ¿Por qué? Porque las presiones es una técnica que yo mantengo como mucho 2 minutos. ¿Sí? Entonces yo con las fricciones tengo tiempo para buscar más contracturas. ¿Me entiende, Carmen? ¿Se entiende, chicos? Sí, Eh, profe. entonces, capaz que si haciéndolo bien al trabajo, te ocupe media hora el trapecio derecho y media hora el trapecio izquierdo. Es decir, una hora para trabajar una sola parte del cuerpo, que son los trapecios. ¿Se entiende hasta acá? Sí, sí, sí.
Sí, gracias, profe. Perfecto. Más o menos así, porque si la persona quiere hacerse una sesión, le duelen las piernas, ¿sí? Porque es una persona que hace atletismo o que juega al fútbol y tiene alguna contractura, por ejemplo, un ejemplo que doy, en el gemelo, en la pantorrilla, yo voy directamente y trabajo esa zona, no voy a trabajar otro lado, porque la persona viene a quitarse, a aliviar ese dolor de esa zona, no viene a que yo le haga masaje en la espalda, no, ¿sí? Si la persona le dice, me duele acá, me duele esta zona, listo. Preguntamos, ¿por qué te duele? ¿Qué pasó? ¿Cómo fue el proceso por el cual empezó este dolor? ¿Se entiende? Entonces hay que averiguar un poco más el trasfondo de ese dolor. ¿Por qué le duele? ¿En qué movimiento le duele? ¿Cómo le duele? ¿Qué siente cuando le duele? Eh, ¿Cómo fue el proceso previo, ¿sí? A comenzar ese dolor? Capaz que estaba jugando a la pelota y quiso hacer una zancada más larga y ahí el músculo no dio, ¿sí? Y se contracturó para no romperse. Puede ser, puede pasar eso, ¿sí? Puede ser. O no sé, una persona que juega al tenis, juega al pádel y tiene todo el tiempo su brazo dominante, lo está usando siempre, es una persona que va a venir con dolor de codo, con dolor de brazo, con dolor de hombro, ¿sí? Entonces, en esos casos tenemos que saber por qué le duele, ¿sí? ¿Qué lo llevó a esa persona a que le duela, ¿sí? La gran mayoría de los casos son haciendo deporte. Otros casos son personas, ¿cómo le digo? Personas trabajadoras. Una persona que trabaja, eh, no hay drama, Silvana, esto queda grabado, queda tranquila. Oficinistas, sí, que están todo el tiempo con la computadora y están en esta posición, están todo el tiempo así, con la cabeza para adelante, los brazos acá arriba, están en la computadora todo el día, en vez de estar con los hombros para atrás, espalda recta, la computadora tiene que estar a cierta altura, ¿sí? Para yo tener la cabeza siempre hacia arriba, nunca hacia abajo, porque ahí es donde se produce la contractura de los músculos del cuello, ¿sí? Puede pasar, por ejemplo, me pasó con un paciente que estaba durmiendo lo más bien, eh, y nunca se levantaron, por ejemplo, les pregunto a ustedes, ¿nunca se levantaron por algún calambre en la pierna cuando se querían mover y cambiar de posición en la cama mientras dormían? ¿Nunca les pasó que se acalambraron las piernas? Sí, Sí, profe. sí. Bueno, a esta persona le pasó, pero en el cuello. La persona llegó a mi consulta con el cuello así. Así llegó la persona. Así, en esta posición. Porque estaba todo esto, estaba duro. Y todo esto estaba estirado. ¿Sí? Es una tortícolis lo que le dio. El esternocleidomastoideo, que es un músculo que está acá, se contracturó tanto con el movimiento que hizo la persona mientras dormía, que la persona se levantó así. Y así llegó a mi consulta. Entonces, hay que trabajar toda esta zona del esternocleidomastoideo, de los trapecios y del cuello acá atrás, para liberar eso, y la persona, por lo menos, en esa sesión, se fue derecha. Al otro día volvió así, pero volvió con la cabeza menos inclinada que ayer. Y con el paso de las sesiones ya fue recuperando movilidad, ya no le dolía tanto. Descubrí otras cosas que la persona no tenía, por ejemplo, que tenía escoliosis. La persona no se había hecho ver hace mucho tiempo y generó una escoliosis funcional. ¿Qué quiere decir esto? Que a la persona de tantas compensaciones en su espalda le generó una escoliosis. Entonces lo empecé a trabajar todos los músculos de la espalda, ¿sí? Trabajar acá, fortalecer la zona de los abdominales, y la persona se curó. No es que la escoliosis se le dio por alguna vértebra que se rotó o algo, no, esto era más funcional, esto era más muscular. Entonces está bueno, ¿sí? Atender estos casos porque descubrís otras cosas, o porque ves o notas, o nosotros notamos como masajistas que trabajamos con el cuerpo, vamos a notar cómo están otras zonas también contracturadas o otras zonas también están raras. Las vamos a notar, las vamos a sentir y las vamos a ver raras, ¿sí? Con el paso del tiempo y que vayan haciendo masajes,
van a notar, van a poder afinar ese ojo clínico, se llama, o van a poder afinar un poco más su sentido del tacto. Ahora, volviendo a la pregunta que me hacían hace rato, de qué es lo que se siente en el músculo, ustedes van a sentir como pequeñas crepitaciones. Cuando ustedes estén pasando de un músculo a otro, van a hacer lo mismo que estoy haciendo yo, ¿sí? Van a pasar su dedo por los nudillos y van a ver, van a sentir las montañitas de los nudillos, ¿sí? Esta misma montañita que estoy sintiendo yo acá, que son mis nudillos, es como se siente el músculo. Es lo que van a sentir adentro del músculo, ¿sí? Es lo que, eh, es lo que siempre se va a sentir. Ahora, ¿qué podemos sentir? Aparte de estas montañitas, puedo sentir crujidos, crepitaciones, ¿sí? Puedo sentir algún, algún tumbito, alguna pelotita, ¿sí? O sea, se puede manifestar de varias formas. Es lo que quiero decir, que no se va a manifestar de una sola forma la contractura o la tensión que yo tenga. Se va a manifestar de muchas maneras, ¿sí? Entonces, cada sensación que nosotros tengamos adentro del músculo, que no sea lo normal, ¿sí? Lo normal es no sentir nada. Eso sería lo normal. Si sentimos algo, tenemos que sospechar que en ese músculo pasa algo. Entonces, ¿cómo yo sé que está pasando algo con los amasamientos? ¿Sí? Los amasamientos son la puerta de entrada para descontracturar un músculo. Si yo hago bien todo el amasamiento, si yo muevo bien todo el vientre muscular, voy a poder encontrar muchísimo más fácil las contracturas y poder tratarlas de una forma más eficaz. ¿Sí? ¿Se entendió todo hasta acá? Eh, si quiere levantar la mano, tiene alguna consulta, alguna pregunta, cualquier cosa que me quieran preguntar, ¿sí? Me dicen, yo no tengo Profe, ningún problema. Active, sí, en un ciático dígame. lumbar se puede hacer también esta clase de masaje. ¿Se puede hacer? Sí. ¿Qué pasa en la ciática? En la ciática lo que duele es el nervio. Lo que está pinzado es el nervio. Ya voy con vos, Viviana. Eh, lo que está pinzado, ¿por qué? Porque una vértebra se rotó o porque un músculo se contracturó, es el nervio. Es el nervio el que me está produciendo los síntomas de picazón, de tensión, de dolor, ¿sí? Entonces, yo lo que puedo hacer en ese caso del ciático, lo que tengo que aflojar son los músculos de la cadera, ¿sí? Es decir, tengo que trabajar específicamente en la zona del glúteo. Ahora, si yo soy un hombre y le tengo que hacer eso a una mujer, tengo que pedir permiso, ¿sí? Tengo que explicarle a la persona por qué tengo que trabajar acá y si ella no quiere que trabaje ahí, listo. No se trabaja, no se realiza la sesión y que busque a otro masajista o a otra masajista o que vaya al kinesiólogo, ¿sí? Eh, pero en el caso de las ciáticas, como me estás preguntando vos, Carmen, siempre se trabaja la zona de los glúteos, ¿sí? Cuando veamos la clase de flexibilidad, yo les voy a pasar un libro que se llama el libro de los estiramientos. Ahí vas a saber cómo estirar todo músculo del cuerpo. Es excelente ese libro. Es perfecto para justamente tratar una ciática. ¿Por qué? Yo le hago masaje en el glúteo y después le voy a decir a la persona que haga tal ejercicio en su casa para ayudar al glúteo y a todos los músculos de la cadera que se liberen y liberen el nervio. ¿Se entiende, Carmen? Sí, profe, muchas gracias. De nada. Viviana, decime. Sí, profe, yo quería preguntarle, ¿a partir de qué edad se puede empezar a hacer estos masajes? Eh, yo lo hago en personas mayores, o sea, todo mayores de 18 años lo trabajo. ¿Se puede trabajar con menores? Sí, pero que esté el padre presente o la madre presente.
¿sí? Para que evitemos cualquier tipo de complicación. Menores, con algún adulto presente, ¿sí? Le voy explicando al adulto y a él o a ella, al que estoy atendiendo, les voy explicando lo que voy haciendo y por qué lo hago, ¿ok? Siempre expliquen lo que hacen para generar ese voto de confianza, ¿sí? Si yo explico de una manera segura lo que estoy haciendo, la persona se va a entregar completamente a nosotros y no se va a quejar de nada de lo que estamos haciendo y no va a preguntar más, ¿sí? Ahora, ¿les van a tocar pacientes que pregunten todo? Sí. ¿Les van a tocar pacientes que no pregunten nada? También. ¿Les van a tocar pacientes que se quejan del dolor mucho más que otras personas? También les va a pasar. ¿Les van a tocar personas que no se quejan de nada porque se la aguantan? También les va a tocar, ¿sí? En todos los casos, es mejor hablar y preguntar, ¿acá te duele? ¿No te duele? ¿Cuánto te duele? ¿Sí? Del 1 al 10, ¿cuánto te duele? Siempre manejarnos con esa escala, ¿sí? Buenísimo, chicos. Si no hay más dudas, yo creo que ya estamos, me parece que ya estamos nomás. No sé qué les pareció la clase, se entendió todo. Disculpen las idas y vueltas, es que necesitaba mostrarles bien cómo se hacen los masajes, porque necesitaba que me vean bien, ¿sí? Quería que vean bien cómo hago las técnicas de masaje y cómo son en realidad, ¿sí? Eh, si hay alguna consulta o lo que sea, me preguntan, ¿sí? Me mandan en privado, me mandan al grupo, ¿sí? Yo no tengo ningún problema, ¿ok? Para eso estoy, para lo que sea, ¿sí? Lo que sí les voy a dejar ahora es una tarea donde van a tener que hacer masajes en el cuello y en el trapecio. Y van a tener que subir un video a la plataforma, al campus, y eso va a llevar nota. Y eso va a tener importancia para el final, ¿sí? Así que apenas suba la clase, yo les voy a subir la tarea y les voy a mandar un video de cómo subir el video de su tarea al campus. ¿Se entendió? Dígame, Carmen. Sí, profe. Sí, ahí lo aclaró usted que nos iba a enseñar cómo subirlo al campus. Sí, está bien. Perfecto, entonces. Giselle, ¿querías decir algo o está todo bien? Todo bien, profe, no nada, nada. Buenísimo, chicos. Entonces, si ya quedó todo claro, practiquen, vean el video las veces que sea necesaria y practiquen. Vamos a practicar esta semana. Se practica mucho. Muevan las manos, muevan, muevan. Les van a doler los antebrazos, les van a doler un montón. A mí hasta el día de hoy me siguen doliendo. Así que quédense tranquilos que eso duele. Lo que tenemos que hacer es medir la fuerza con la que hacemos el masaje para que no nos duela tanto. ¿Ok? Les deseo unas muy buenas prácticas a todos en toda la semana. Practiquen, lean de nuevo la clase, solamente la que dice trapecio superior. Los otros los vamos a ir viendo el lunes que viene, ¿sí? Lean la clase, vean este video, vean esta clase las veces que sea necesaria y practiquen. No dejen de practicar, que la práctica los va a convertir en unos muy buenos masajistas. Yo sé por qué se lo digo, ¿sí? Practiquen mucho, que tengan una muy linda semana. Chao, profe, Luego, profe. gracias. Chao. Hola, mi profe. Hasta luego.